ustedes saben que son de acá, pero que no pueden estar acá, pero que pertenecen a este lugar. Amén. Les voy a enviar un saludo a todos los que nos están viendo, porque Dios está extendiendo esta iglesia a otros lugares. Amén. Bueno, el martes Don Nixon abrió una célula en Montería, y hay personas que están queriendo abrir grupos por fuera, ¿sí? Esa iglesia amén, iglesia, esa célula la vamos a estar dando virtual. Es en la casa de Darwin, que él era acá la iglesia, pero ellos tomaron la decisión de seguir con nosotros, gloria a Dios. Entonces vamos a estar ahí. También Pacho también tiene su grupo ahí en Bucaramanga. Un saludo para Pacho, mi negro, para Darwin, pero también para Daniel. Dani, un saludo para ti, para Manuela y los niños. Daniela también Daniela Muñoz también en el Valle. A todos los que nos están viendo, pues es mucha la gente que Dios está colocando con nosotros acá, amén. Entonces les enviamos a todos un saludo y un abrazo. Hace por ahí 2 o 3 años yo les estuve compartiendo un mensaje que está en Ezequiel 37, que nos habla sobre el valle de los huesos secos. Pero hoy el Señor lo vamos a enfocar con otro mensaje diferente, pero que también tiene que ver con la palabra de Dios, amén. Y entonces vamos a leer, dice Ezequiel 37. Me gusta mucho este profeta. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mira qué respuesta tan sabia la que le dio el profeta al Señor. Él le podía haber dicho: hey, sí, Señor, van a vivir. De pronto, porque él dice: bueno, yo soy un hombre de fe, y como soy un hombre de fe, te voy a responder: sí, van a vivir. Y más que todo, que el Señor le estaba hablando. Pues imagínate, a uno hablando del mismo Dios ahí, uno pensará que sí, amén. Pero esa respuesta que le da a Ezequiel, cuando le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe, amén. Muchas veces nosotros, de pronto, con la fe que tenemos, queremos saber muchas cosas, pero hay veces la fe la ejercemos para algo que nos conviene, o porque queremos obtener algo o tener algo, amén. Y vemos que acá en este valle, que es un valle profético, porque es acá donde nosotros vemos cómo comienza Ezequiel a profetizar. Él lo lleva en medio del valle, amén. Y entonces él comienza a mirar y comienza a ver, iglesia, había un ejército ahí, un ejército, y era el pueblo de Israel. Él comienza a ver huesos por todos los lugares. Imagínense en un cementerio viendo huesos por todos los lugares, y fuera de eso los huesos estaban secos, pero dice la palabra: y secos en gran manera. Yo creo que eran de esos huesos que son como cafezuditos, como color beige. Sí, de esos huesos beige, que son secos, que usted lo ve ahí y usted dice: pues, en esos programas de animales de la National Geographic, cuando muestran en el África, uno ya muestran animales ya con esos huesos secos, se ven como blancos, más o menos así estaban esos huesos allá, amén. Y entonces cuando el Señor le pregunta a él que si iban a vivir esos huesos, él le da la respuesta: usted es el que lo sabe, Señor, amén. Él le podía haber dicho: sí, yo digo que sí, o le podía haber dicho no, o Señor, bueno, a lo mejor pueden vivir, quién sabe. Pero él da una respuesta sabia y le dice: tú lo sabes, amén. Y hay esas respuestas que
en lo posiblemente nosotros como seres humanos hubiéramos dado una respuesta. Yo creo que yo personalmente le hubiera dicho al Señor: Señor, sí, porque usted tiene todo el poder, porque usted es el Dios todopoderoso, porque usted trae vida donde no hay vida. Amén. Entonces miren, muchas veces nosotros quisiéramos que muchas cosas vivieran. Amén. Muchas veces nosotros queremos tener cosas, pero que Dios no quiere que nosotros las tengamos. ¿Se me hago entender? Dios quería que esos huesos vivieran, pero el profeta le dice: usted es el que sabe. Muchas veces nosotros queremos cosas que Dios dice: no te las voy a entregar. Y de pronto el Señor te dice: ¿tú qué piensas? ¿Que te la voy a entregar? Usted va a decir: Señor, sí, me la vas a entregar. ¿Pero por qué? Porque tengo fe en ti, porque creo en ti. Pero no todo lo que le pedimos a Dios, Él todo no lo va a entregar. Hay cosas que Él no entrega. Amén. Porque no nos conviene. ¿Sí? Mucha gente le puede pedir riquezas a Dios. Dios no tiene ningún problema en darle riquezas. Amén. Pero Él dice, de pronto Él dirá: no te voy a dar riquezas porque se me pierde el alma. O no te voy a entregar esto o aquello porque usted se me va a desviar. Y yo te necesito acá para mí. Y yo quiero que tú seas salvo. Y punto. Amén. Hace unos años estaba en el Hotel Dan Carton compartiendo de Jesús. Y entonces se me arrima una mujer y me dice: yo te quiero invitar a mi casa para que ores por mi papá. El señor llevaba muchos años en un estado de coma. Entonces yo le dije: está bien. Entonces, esa misma noche fui. Resulta que el señor era papá de 3 médicos. Eran 2 hombres y una mujer, médicos. Vivían por el estadio. Llegué allá y al señor lo tenían en una camilla, en una cama de esas de hospital. Y le tenían siempre una enfermera que estuviera pendiente de él. Entonces me dijeron: bueno, Martín, el Señor lo está usando en milagros y nosotros queremos ver hoy un milagro de parte de Dios. Y entonces yo le dije: ¿cuánto hace que el papá no habla? Pues el señor estaba ahí dormido en coma. Me dice: lleva varios años. Y yo pensé, pero esta gente, ¿para qué me dijo que viniera a orar por este señor? Pues, el señor que va a escuchar. Y entonces yo le pregunté a uno de los médicos, y yo le dije: ¿usted sí cree que de pronto despierte? Y él me dice: pues, puede ser, pero por eso lo trajimos a usted, porque Dios está con usted. Y yo: pero ustedes también son cristianos. Sí, pero hemos visto que Dios ha hecho milagros. Y yo decía: ¿yo cómo oro? Entonces yo les digo: ¿ustedes qué es lo que quieren? No, nosotros queremos que mi papá reciba una sanidad, que él despierte. Entonces yo hice una oración y yo apenas le miraba los ojos a ese señor y yo por dentro: despierte, despierte. Y el Señor ahí. Entonces me dice el Espíritu Santo: no es en las fuerzas suyas, soy yo el que lo hago. Entonces yo le dije: bueno, Espíritu Santo, despiértalo, por favor, ten misericordia. Oye, iglesia, y yo me tranquilicé porque yo dije: es que no soy yo, sino que es el Espíritu Santo. Y entonces dije yo: vamos a orar nosotros. Y yo ya pues que no pasaba nada. Y oramos los 4 ahí. Ya la mamá se había ido con el Señor. Y la enfermera, estamos ahí.
Y cómo les parece que el hombre abre los ojos y me mira y me dice, ¿qué hombre? Y entonces los hijos comenzaron a llorar. Y yo, ¿cómo está mi señor? Y me dice, bien. Yo, Y yo siempre soy llorón cuando veo sus milagros, entonces también me puse a llorar. Y me dijo, cuénteme. Y yo le dije, no, vine a orar por usted. Y me dice, sí, es que yo estaba esperando su visita de parte de Dios para que vinieras a orar por mí. Ellos no saben ni qué decirle al Señor. Entonces ya todos eran ahí hablando con el papá y el Señor conversando. Cuando yo le dije, bueno, yo vine porque el Señor me envió por su alma. Iba a traer una sanidad. Entonces el Señor me dice, sí, claro. Entonces hablé un rato con él y recibió a Jesús. Amén. El hombre recibió a Jesús y seguimos hablando y llega él y le coge la mano a los hijos, los agacha y les da ya beso y vuelve y cierra sus ojos. Se quedó dormido. Y esa misma noche el Señor partió con el Señor. Al miércoles vuelvo al Hotel Dan Carton y entonces los hijos contaron el testimonio. ¿Y saben una cosa, iglesia? Comenzó toda la gente a burlarse de mí. Todos se comienzan a burlar y a decirme, uy, para llevarlo a mi casa a orar, que yo no sé qué. Yo me sentí un momento como maluco. Yo recuerdo que estaba Enrique Escobar y él era serio mirando a la gente. Luego pasa y coge el micrófono y los exhortó. Les dijo, mire, hubo una sanidad de parte de Dios sobre este señor. El Señor despertó para recibir a Jesús y despertó y recibió una sanidad. Y el Señor tuvo misericordia porque él no conocía a Jesús. Y el Señor dice, yo lo estaba esperando porque Dios me lo había enviado. Por su salvación. Entonces ya Enrique los exhortó y les dijo unas cosas ahí y yo ya como que me tranquilicé, ¿cierto? Pero yo no estaba intranquilo por lo que pasó, sino por el bullying, por la burla. Porque hay veces nosotros o los seres humanos son muy ignorantes, porque uno tiene que mirar en el espíritu, que fue lo que le decía el Señor a Ezequiel, estos huesos van a vivir, porque Dios mira en el espíritu. Amén. Si nosotros miramos en la carne, uno dice, no, pues esos huesos tan secos, y estos huesos, ¿cuál será el compañero de ese otro hueso? Amén. Y entonces, mirando la parte espiritual, lo que pasó con este hombre, el Señor lo despertó para darle salvación. Amén. Y nosotros tenemos que mirar en el espíritu y no estar mirando lo natural, que era lo que les hablaba mi esposa ahora. Hemos estado nosotros en una dimensión mayor en el espíritu, mi esposa y yo, y estamos felices por eso, porque ha estado fluyendo más el Espíritu Santo y nos ha estado dando dirección. Y entonces, a través de la dirección, el Señor nos es hablándonos. Ahorita ya les hablaba y les decía, no miren lo de afuera, sino en el espíritu. Amén. Porque el Señor está desatando cosas. Entonces, el Señor ve cosas secas en cada uno de nosotros. Amén. Y son cosas secas que el Señor quiere. Hay cosas en otros que el Señor quiere que se sequen. Amén. Y nosotros miramos cosas secas
que el Señor quiere revivir. ¿Sí me hago entender? Entonces, las cosas secas que hay en nosotros, que ya el Señor secó, el Señor quiere que esas cosas permanezcan ahí secas. Pero aún hay cosas en nuestra vida que el Señor quiere seguir secando. Pero también hay cosas que el Señor quiere a través del Espíritu Santo revivir en cada uno de nosotros, iglesia. Amén. El Señor quiere revivir cosas espirituales y llevarnos a una dimensión mayor en el Espíritu. Y nosotros tenemos que caminar en esa dimensión de algo mayor en el Espíritu. Mire, hemos estado viendo tan tremendo, tanta carnalidad que hay en el mundo en general, en los cristianos. Pues yo me quedo sorprendido. Y nosotros todos los días oramos por todos ustedes y por la iglesia para que el Señor vaya avivándolos. ¿Saben por qué, iglesia? Porque nosotros tenemos que ser espirituales y vivir más en el Espíritu. Entonces el Señor quiere revivir cosas en nosotros que tienen que revivir, pero que esas cosas que Él secó se tienen que quedar ahí secas, quietecitas. Él quitó cosas de nosotros cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús. Quitó muchas cosas, mucho pecado en el cual nosotros vivíamos. Pero muchas veces la carnalidad quiere volver a revivir esos pecados que estaban muertos. Y nosotros por la carne queremos que esos pecados vuelvan a nacer, a revivir. Pero el Señor no quiere eso. El Señor te está diciendo, eso ya está seco. No tenemos por qué mirar atrás ni volver atrás, sino que tenemos que ir llegando a una dimensión mayor en el Espíritu y comenzar a tener más relación con Dios para que haya un crecimiento espiritual. Amén. Entonces, si Dios no quiere que algo vuelva a sobrevivir, a surgir en nosotros, iglesia, nosotros tenemos que contribuir con el Espíritu Santo para que esas cosas no vuelvan en nosotros. Mire que yo por ejemplo, cuando yo veo que personas se van de acá, yo bloqueo y saco. ¿Sí me entienden? Porque yo no me voy a desgastar. Todos los días, 2 de la mañana, estamos orando por todos ustedes. Entonces yo digo, bueno, aquí ya sale y yo no me voy a desgastar más. Tenemos que seguir orando por la iglesia. Amén. Por nosotros. Entonces mi esposa me dice, mi amor, estoy viendo a esta gente, una persona muy allegada a nosotros. Mi amor, se le ve la carne por encima. ¿Y qué podemos hacer ahí? Porque esa es la naturaleza del ser humano, jalar para el lado de la carne. Amén. Nosotros no podemos jalar para ese lado, iglesia. Porque mire todo lo que ha estado pasando. En Haití van 385 muertos cristianos que los están asesinando. Y hay que orar a Dios, porque hablan de persecuciones y que nosotros tenemos que mantenernos firmes con Dios. Amén. Por eso la palabra dice que si a la venida del Señor irá a hallar fe en el hombre, nosotros tenemos que mantener una fe viva, iglesia. Y tenemos que mantenernos vivos en el Espíritu.
Y que esas áreas que el Señor las secó, no podemos dejar que se vuelvan a levantar. Esos pecados que Dios secó en nosotros, nosotros no podemos dejar que vuelvan a levantarse, iglesia. Antes, por el contrario, todos los errores que nosotros tenemos cada día tener que ir secándolos. Amén. Vemos que hay gente que están motivando unos a otros a tener fe, ¿sí? Y la gente quiere obligar a Dios a hacer las cosas a través de la fe. Cosas que Él no quiere hacer. Y entonces uno ve gente orando, Señor, pero es que si yo tengo fe. Y el Señor te dice, pero es que yo no quiero. Yo no te quiero entregar esto. Pero si usted dice que si tenemos fe, sí, pero es que es la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Amén. Entonces la gente, o sea, hay una cosa, una revoltura, una cosa tan rara en todo el mundo cristiano que uno dice, wow, esto está tremendo. Y nosotros, iglesia, tenemos que vivir cada día más para Jesús. Tenemos que vivir cada día más para Dios. ¿Sí? Nosotros no tenemos que coger a Dios y alinearlo a nuestros deseos, sino que nos tenemos que alinear a los deseos de Dios. Nosotros como cristianos anhelamos muchísimas cosas, pero Dios no quiere que nosotros anhelemos muchas cosas. Dios quiere que anhelemos lo de Él. Amén. Y tenemos que estar cada día alineándolos más a las cosas del Señor, no a las cosas de nosotros. Que eso es lo que nos está llevando a volver a darle vida a esas áreas secas que ya estaban ahí muertas. Lo que ya murió en nosotros, que traíamos del pasado, dejémoslo por allá quietecito. No tratemos de revivir eso, iglesia. Dejémoslo ahí y comenzamos algo nuevo, diferente. Alinéate a lo que Dios quiera hacer con cada uno de ustedes. Lo que Dios quiera hacer contigo, alinéate para que el Señor lo haga. Amén. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, el Señor va a derramar poder sobre cada uno de nosotros. El Señor va a derramar unción sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos querer agradar a Dios, pero querer hacer lo que Él no quiere que hagamos. Muchas veces nos acostumbramos a vivir en un mundo de pecado y nos acostumbramos y pensamos de que estamos viviendo bien con Dios. Pero mentiras, que estamos en un mundo de pecado por la costumbre que ni cuenta nos damos que estamos viviendo en un mundo de pecado. Y son áreas de la vida que el Señor quiere secar. Y que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que permitir que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál fue la respuesta acertada de Ezequiel? La que él le dio. Tú lo sabes. El Señor te va a poder decir, ¿tú quieres esto? Y entonces tú le vas a decir, uy, sí, yo lo quiero, claro. La respuesta es, Señor, usted es el que sabe si puedo tener esto. Usted es el que sabe si usted me va a entregar esto o aquello. Amén. Es usted el que sabe. Nosotros no sabemos nada, iglesia. Mi esposa y yo hemos estado más metidos con Dios, más tiempo con Dios por dirección para la iglesia y para nuestra vida personal como hijos de Dios. Amén. Más dirección, que no sea que uno esté pidiendo y pidiendo y el Señor no queriendo entregar lo que tanto estamos anhelando.
sino más bien que el Señor te diga a ti: mira, vas a hacer esto y vas a hacer aquello, que fue lo que hizo con Ezequiel. Que la mano de Dios esté sobre cada uno de nosotros para guiarnos. Amén. Por eso él dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu. Cuando la mano del Señor viene sobre cada uno de nosotros, vamos a recibir dirección de Dios. Pero no podemos seguir caminando a ciegas. Saben que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, iglesia. Esta mañana yo hablaba con Liliana y yo le decía: es que la responsabilidad es muy tremenda, porque nosotros tenemos que estar alineados con Dios, nosotros como pastores, para poder guiar a la iglesia, que se alineen en las cosas de Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros tenemos que estar dando palabra. Mi esposa y yo no nos podemos entretener en otras cosas que no sean las cosas espirituales, sino en las cosas de Dios, para que el Señor nos direccione, para que ustedes reciban dirección. Si no recibimos dirección, nosotros ciegos, ¿cómo van a estar los otros? Un ciego no puede guiar ciegos. Y tenemos que estar alineados en la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 4 dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles a estos huesos secos: oíd palabra de Jehová. Y el Señor nos está enviando, iglesia, a oír la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que le iba a traerle vida a sus huesos? Lo que los iba a juntar: la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos da vida a cada uno de nosotros. Es lo único. Cuando usted lee la palabra y cuando usted la vive y la hace, es lo único que te va a traer vida a la parte espiritual de nosotros. Solamente es la palabra de Dios. Por eso le dijo: ve a los huesos secos y profetiza, y que se unen tendón con tendón, y que la piel cubra. Y ahora hay un ejército donde están todos esos huesos ahí, pero que no hay vida. Él tenía que profetizar, pero hablar ¿qué? La palabra de Dios sobre los huesos. Si él llega en la carne y dice: hey, huesos, júntense, puede coger pegaloque y empezar a pegar huesos y no se le van a juntar. Pero cuando Dios habla, cuando Dios da la instrucción, y usted sobre su vida viene y declara lo que Dios le habló, téngalo por seguro que lo va a hacer. Mire, a ustedes o a mucha gente la cogen en el nombre de Jesús: yo decreto esto, decreto aquello, decreto que. Si lo único que viene a decretar es la palabra de Dios, lo que va a establecer es la palabra de Dios. Y llega mucha gente en la carne: decreto, 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 establezco, cuando Dios no ha dado ninguna instrucción. Dios tiene que instruirnos y darnos la palabra y decirnos: hagan. Pero esto lo vas a saber es cuando tú tienes intimidad con Dios. Cuando el Señor te dice: haga. Muchas veces hasta nosotros mismos profetizamos mal de nosotros. Hablamos mal de nosotros. Y recuerda que la misma palabra que enviemos hacia nosotros, eso tiene su poder. Y hay gente que habla mal. No, estoy mal económicamente, el trabajo está muy malo, la situación está muy mala, este gobierno tiene sus impuestos por las nubes, yo no sé qué vamos a hacer. No, vivamos la palabra de Dios y hagamos la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que todo es diferente. Comenzamos a pronunciar enfermedades para nuestro cuerpo. No podemos estar hablando mal de nosotros mismos. Amén. Y entonces había dos escenarios ahí. Los huesos estaban ahí, luego se juntan, pero no había vida en los huesos. Se juntaron los huesos y era como usted ver un muerto ahí tirado.
pero faltaba algo, que era la vida, y que era lo que el Señor le iba a dar a través del Espíritu Santo, vida a esos huesos o a esos cuerpos que ya estaban ahí. Y dice en el 9 al 11, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y él da la palabra al Espíritu, y el Espíritu Santo sopla vida sobre esos cuerpos. Y el Espíritu Santo viene y sopla vida. Cuando usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo vino y sopló vida, porque nosotros vida no teníamos. Nosotros estábamos muertos, estábamos condenados a una muerte eterna. El Espíritu Santo viene y trae vida a cada uno de nosotros. Amén. Y venimos y nos llenamos de vida a través del Espíritu. En estos días me han estado tocando orar personas que yo no conozco, y entonces lo llaman a uno, muchas personas con cáncer. Y saben una cosa, iglesia, pero los que se pusieron en esa cosa no se vayan a azarar. Todas las personas con que he estado hablando, todos me han dicho, es que son consecuencias de la vacuna. Y personas con cáncer. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Que el Espíritu Santo sople vida en esas personas. Que si eso son consecuencias, pues el Señor puede revertir cualquier diagnóstico, porque Él viene y trae vida donde no la hay. Amén. Y entonces sabemos que el Espíritu Santo está ahí en cada uno de nosotros, y enviar la palabra que está escrita ahí. El Señor dice, bueno, por sus llagas fuimos curados. Vamos a orar por todo eso. Pero me impresiona y me impacta todo lo que está pasando. O sea, cuando lo llaman a uno, mucha gente, a orar por diferentes situaciones. En esta semana se murió un sobrino de alguien de acá a la iglesia, en esa explosión que hubo allá. Y entonces me pareció muy tremendo, porque por la mañana yo madrugo a orar y yo, Señor, pongo en tus manos a fulano, y él me dice, no ores porque ya no está, no es necesario. Y entonces yo cojo mis cosas y me voy a orar donde yo oro. Cuando miro, me entra un mensaje a las 4 de la mañana o antes, y me dice esta persona, pastor, no, ya mi sobrino murió. Y ya el Espíritu Santo me ha dicho, no ores porque ya no está, no es necesario que ores. Entonces, mire, iglesia, tenemos que estar siempre preparados, porque no sabemos el momento ni la hora. El muchacho estaba allá, era compañero de Stephanie, la hija de nosotros, pero también trabajaba con un veterinario, y estando allá en el trabajo con el veterinario le tocó esa cosa. Entonces miren, uno no sabe dónde va a llegar ahí el momento. Amén. Por eso tenemos que estar siempre preparados para cuando llegue el rato o el momentico ahí, ¿sí? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba como huesos secos? Porque su pecado los había llevado a decir una cantidad de cosas. Ellos mismos de pronto confesaban, nosotros somos huesos secos. Hay vidas que están secas por lo que uno mismo expresa de uno mismo, por lo que declaramos nosotros, por lo que hablamos, por cosas que, aún actitudes que tenemos, por cosas que hemos visto, por cosas que confesamos con nuestra boca. Eso a veces viene a traer muerte a nuestra parte espiritual. Tenemos que cuidarnos mucho con lo que hablamos. Tenemos que cuidarnos mucho con lo que hablamos, aún de las demás personas, aún lo que pensamos.
porque eso trae sequedad, iglesia, y eso nos seca espiritualmente. Y cada día el Señor está demandando de nosotros un crecimiento en el espíritu. Iglesia, siempre, mire, uno se pone a hablar con cristianos. Yo todos los días estoy conociendo más y más gente, y lo llaman a uno y hablo con gente. Y uno les pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que más anhelas? Tan tremendo, y nadie me dice, yo quiero un crecimiento espiritual, quiero conocer más de Jesús. No, me dice, no, siempre son cosas materiales. Entonces ya tiene que empezar uno a enseñar algo diferente, para que la gente desaprenda cosas que han aprendido. Y la gente tiene que comenzar a vivir en el espíritu y a vivir para Dios. No podemos estar a toda hora pensando, no, yo quiero, o sea, lo material, que no es malo, pero que tenemos que enfocarnos primero en Jesús. Amén. Y entonces los llaman y hablan con uno, y unos hablándoles, bueno, pero entonces vamos a comenzar a hacer algo diferente. Amén. Y entonces ahí en el versículo 14 dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿A través de quién habló? A través del profeta. ¿A cuántos de ustedes no les han profetizado algo? ¿Y qué es lo que más les profetizan? El Señor te va a hallar a las naciones. Y la gente comienza a soñar montándose en un avión de Avianca. Y el Señor me va a hallar a las naciones. A mí personalmente me han profetizado eso. Liliana empieza y me dice, usted es que no cree en lo que dice Dios a través de la gente. Hay veces, porque me gusta más cuando Dios me habla a mí. Amén. Pero muchas veces Dios también nos habla a través de la gente, y nosotros tenemos que poner mucho cuidado y tener mucho discernimiento en el espíritu, lo que el Señor nos está hablando. ¿Sí? Porque muchas veces la gente llega, o personas que muy espirituales, a decirle a uno cosas que llegan y te dicen, el Señor te va a abrir una empresota para trabajar allá, te va a abrir un trabajo donde vas a ganar pero muchísimo dinero, y sabes que vas a tener que trabajar tan poquito, y ya mismo van y renuncian al trabajo donde están. No, ya el Señor me habló de que voy a tener otro trabajo mejor, voy a renunciar. Y una cantidad de situaciones, iglesia. Nosotros tenemos que ser más espirituales. Tenemos que ver lo que pasó ahí, el poder de Dios, a través de una palabra lanzada, pero inspirada por Dios. Y entonces el Señor, vemos el poder de la resurrección de esos huesos ahí. Vemos el poder de la resurrección de todos esos cuerpos. Y vemos el poder de Jesús en la resurrección de Él, para la resurrección nuestra. Y el Señor vino y trajo resurrección a cada uno de nosotros a través de la muerte de Jesús y resurrección de Él en la cruz del Calvario. Todos nosotros resucitamos de una manera pasada de vivir. Amén. Yo creo que todos nosotros ya no vivimos como antes. Ya nosotros vivimos diferente, iglesia. En esta semana yo hablaba con un amigo que le estaba dando palabra, y yo le decía, hermano, yo era más vulgar. Yo era muy vulgar. Mucho. Y entonces el Señor le va quitando a uno todo eso, y se va volviendo uno decente. Y la gente ya te dice, qué persona tan educado. Pero no saber que antes de la resurrección uno era lo peor. Yo no era vulgar, yo era plebe, boquisucio. Mamá me decía, usted sí es boquisucio. Pero ya hay algo diferente en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén.
Entonces el Señor trajo resurrección a nuestras vidas a través de Jesús. Y tenemos que mirar cada uno de nosotros lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Y yo hace días les decía, pregúntenle a Dios cuál es el plan y el propósito que tiene con cada uno de ustedes. El Señor no nos hizo para tenernos ahí, el Señor nos hizo con un propósito. El Señor cogió a Ezequiel. Yo los invito a que lean ese libro de Ezequiel. Es largo, pero ese libro es una bendición. Y todo lo que pasó con Ezequiel. Ahí en el capítulo 8 habla de que el Señor lo cogió el pelo y lo levantó. Si al Señor nos toca levantarnos, bueno, yo me salvo un poquito. Pero cuando tienen mucho pelo, Ezequiel, el Señor lo cogió así del pelo y lo levantó. Amén. Pero lo llevó a una dimensión mayor en el espíritu. Así que nos coja Dios de donde sea, pero que nos lleve a un nivel mayor en el espíritu. Y que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y que el poder de Dios y la presencia esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Todo el pueblo de Israel está hablando de su condición espiritual. Hace días me tocó con un muchacho y lo vi llegar y el Señor me dice, dile a él que su tiempo de sufrimiento ya está acabando, que ya viene lo mejor. Y yo decía, pero lo que es lo mejor. Me dice, dile que ya le va a llegar a otra dimensión mayor en el trabajo. Y al rato el Señor vuelve y me dice, dile a ese joven lo que te acaba de decir, lánzale la palabra. Y yo pensaba, ¿será que es mi mente, mis pensamientos? Porque habían varios. Y ese muchacho llegó de primera vez ahí, que estamos reunidos. Dile. Y yo ahorita le digo. Muchas veces nosotros nos llenamos de temor cuando el Señor nos pone una palabra para alguien, iglesia. Y entonces yo le dije, yo ni siquiera le sabía el nombre. Y yo le dije, mijito, venga, ¿cuál es el nombre? Usted me dijo el nombre. Y yo le dije, es que el Señor me acaba de decir algo, una palabra para usted. Y le lancé la palabra. Y el chico llega y me mira y se le vienen las lágrimas. Y la semana pasada llega y me escribe y me dice, pastor, ¿cómo estás? Yo no sabía porque ni siquiera el número del teléfono lo tenía. Y yo le puse, ¿quién es? Y me dice, soy fulano de tal. Pastor, ya me van a comenzar a subir para el grupo principal, para el profesional. Y ya mañana comienzo a jugar. ¿Usted recuerda que usted me dio una palabra de parte de Dios? Claro que sí. Ya se está cumpliendo. Mire, iglesia, el Señor nos pone palabra para enviarle a las otras personas. Y muchas veces nosotros nos callamos, iglesia. Nosotros no podemos quedarnos callados ni sentir miedo. Ustedes todos tienen el Espíritu Santo. Y como tienen el Espíritu Santo, Él les va a hablar. Ahora el Señor envía una palabra a través de John. Nosotros la recibimos. A mí se me puso la piel. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ha estado hablando de lo mismo. No podemos quedarnos callados. Envíen la palabra. Y se van a dar cuenta lo que va a hacer Dios. Porque nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Si Ezequiel no profetiza sobre los huesos, ¿qué hace Dios? ¿Sabe que Ezequiel? Sale usted, papito, voy a poner a otro, porque yo necesito que esos huesos recobren vida. Amén. Y entonces Ezequiel envía la palabra y ustedes vieron lo que pasó.
Eso quiere Dios con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que enviar la palabra, iglesia. Cuando el Señor te ponga algo, yo era uno que yo sentía como ese temor. Yo decía, ¿será que sí? ¿Será que es mis pensamientos? No, es Dios el que te está hablando. Y tenemos que aprender a diferenciar de eso. A usted le puede hablar el diablo, amén. Le puede hablar Dios o su conciencia. Pero ahí donde usted tiene que tener el discernimiento de decir, bueno, ¿es el diablo, mi conciencia o Dios? Cuando usted siente paz, pero ojo con los que pronto se vayan a casar, que algunos se pueden enamorado y dice, me voy a casar con esa persona, y que de pronto no sea, y que uno le diga, pero seguro, no, yo siento paz, pero es porque el corazón jala para ese lado, está enamorado. ¿Sí ven? Por eso hay que tener mucho discernimiento en el espíritu y que el Señor te diga, sí, soy yo, y sentir paz. Porque hay veces la conciencia o el pensamiento de nosotros, pues lo que nosotros anhelamos, pues claro, amén. Cada día tenemos que ir avanzando y no retrocediendo en el espíritu, sino crecer cada día más. Todos esos huesos estaban secos por consecuencias del pecado. Ahora Dios trajo algo en nosotros, algo nuevo y algo diferente, a través de Jesús, que fue lo que les dije ahora, la resurrección. Todos nosotros resucitamos en Cristo Jesús. Pastor, yo era tomatrago, yo era vicioso, consumía drogas. Ya eres otro. Amén. En estos días pregunté por un amigo que era adicto a la pornografía. Y recuerdo que nosotros lo conocimos, mi esposa y yo. Y pasó algo. Dios trajo una liberación a este varón. Y entonces le pregunté a una señora, y yo le dije, vení, ¿qué de fulano? Y me dice, no, él es pastor, está casado, ya tiene su hogar, su familia. A mí me dio mucha alegría. Y me dijo, ay, ¿recordás, Martincito, cuando esa liberación? Y yo, sí, me dijo, desde ese momento la vida de él cambió. El Señor a todos nosotros nos puede usar para traer liberación, iglesia, y lanzar la palabra, iglesia. Pero no es para el bien nuestro, es para el bien de las demás personas. Amén. Entonces, Ezequiel, vuelvo y les digo, lean ese libro. Cuando Ezequiel envió la palabra y profetizó, todo lo que el Señor le mandó a hacer se manifestó. Amén. Ustedes se imaginan uno profetizar sobre eso y se comienzan a formar los huesos, el aliento del Espíritu Santo, y luego te digan, entonces que Alfredo, bacano que vos haces por mí, mira, yo era uno de los que estaba ahí vuelto pedazos y ya ahora estoy con vida. Sí. Hay cristianos que están hechos trizas por el pecado, iglesia. Por eso el Señor nos manda a nosotros a profetizar sobre ellos, a hablar la palabra. Cuando el Señor te pone la palabra, envíala y no te quedes callado. Porque el Señor tiene un propósito cuando te está hablando de algo. Amén. El Señor te habla de diferentes maneras, pero nos habla. La gente dice, no, pero ¿cuál que Dios habla? Sí, a mí personalmente Dios me habla. Y nos habla a través de las personas. Amén. Tenemos que oír la palabra de Dios y esa palabra es la que nos va a traer vida. Ezequiel dijo, así ha dicho el Señor. Y el Señor dice que cada hueso se junten, pero él repite lo que le dijeron. Repitió lo que el Señor le había dicho. Tenemos que repetir lo que el Señor nos dice. Enviar la palabra que el Señor nos está poniendo a enviar. Mire,
Yo sé que muchos de ustedes les da susto cuando van por algún lugar y ustedes ven a alguien y el Señor le dice, dile a esta persona algo que le está poniendo Dios. Y yo sé que más de uno dice, no, yo no. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Iglesia, no podemos dejar de escuchar lo que Dios nos está mandando a hablar a otras personas. ¿Saben que yo tenía esa inseguridad? Yo decía, no, yo qué me voy a poner a decir a esta persona para que de pronto me cojan y me vacíen. ¿Qué me dijo? ¿Qué le está pasando? Hay veces llegan a las iglesias mujeres de pronto con enfermitas del estómago, el colon, y el pastor, Padre, bendice, Señor, este bebé que está en el vientre de esta mujer. Y la mujer después te dice, es que yo no estoy embarazada. Ahí es donde no tenemos la guía al Espíritu Santo. Sí, porque un día me tocó con un pastor y entonces llega y mira y era toteado de la risa. Y eso pasa, iglesia. Tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros nos tenemos que ir envolviendo en la palabra de Dios. Nos tenemos que ir envolviendo en la revelación del Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere que nosotros seamos y somos instrumentos de Él, y Él nos va a usar cada día más. Y no podemos quedarnos callados. Amén. Hoy el Espíritu Santo va a venir sobre cada uno de ustedes. Mire, hay hogares que están como valles de huesos secos, hogares totalmente destruidos, hogares cristianos que están vueltos trizas, iglesia, porque están como el pueblo de Israel en esa época, por el pecado. Hogares donde el papá duerme en un cuarto y la mamá duerme en el otro, y salen a la calle tomados de la mano, picos van, picos vienen, y llegan a la casa y tremenda batalla. Y el Señor a nosotros nos está llamando a llegar a ese valle, a esos hogares de huesos secos, e ir y llevar la palabra de Dios. El Señor nos está enviando allá a esos lugares donde abunda el pecado, donde le abrieron la puerta al enemigo y el enemigo comenzó a hacer estragos. El Señor te está enviando a esos lugares. El Señor quiere que tú vayas y comiences a llevar palabra como lo hizo Ezequiel. Y esa misma palabra, que es la palabra de Dios, es la que atrae restauración en esos hogares que están vueltos nada. Hay muchachos que están vueltos nada en las drogas, iglesia. Muchachos que deambulan por ahí y donde nadie les ha querido dar una palabra. En esos días, hace 8 días, ayer me tocó compartir con unos jóvenes. Y el Señor me pone palabra para 2 muchachos. Y yo se la solté. Y yo no voy a volver a dudar. Y los muchachos dicen, yo quiero hablar con él. Hablé con ellos individualmente y era precisamente lo que Dios me había puesto a hablarles. Martín, lo que usted me dijo es verdad. El otro me dijo, lo que usted me dijo es verdad. Y es muy tremendo, iglesia, porque ellos me abren el corazón y esos pelados desafortunadamente estaban vueltos nada. Iban por el camino donde yo recorrí. El camino que me tocó recorrer a mí, ellos iban por ese mismo camino. Y entonces me dicen, no, yo no quiero llegar hasta donde usted llegó. Yo quiero retroceder y ser como es usted hoy. Yo quiero ser un hijo de Dios. Y por ahí me comprometí para mandar una Biblia a uno de ellos también. ¿Saben por qué, iglesia? Porque nosotros tenemos que, Dios nos habla para llevarle la palabra a otros. Amén. Entonces el Señor nos quiere enviar a hogares donde hay huesos secos, matrimonios, hijos. Nos quiere llevar, iglesia, a lugares, pueblos, lugares donde mucha gente no quiere ir. Todo el mundo quiere ir a Miami, todo el mundo quiere ir a abrir iglesias en los lugares mejores. Pero hay lugares donde mucha gente no quiere ir, donde nosotros debemos ir y llevar la palabra de Dios. Amén.
nosotros a través del devocional, hay tanta gente que ya pertenece a esta iglesia que yo ni los conozco, pero me dicen mi pastor. Pero que Dios me ha estado poniendo en estos días, y quiero que Él me guíe con eso, de abrir grupos así virtuales como el que está allá en Montería, e ir abriendo grupos e ir pastoreando a esa gente así. Entonces uno les dice, no, pero busquen una iglesia. No queremos otra iglesia, queremos con ustedes. ¿Saben una cosa, iglesia? Que aún se proyecta una o dos canciones de la alabanza y dicen que aún sienten la presencia de Dios por las redes. Y aún lanzando la palabra, Dios ha hecho milagros por las redes también. Entonces Dios está haciendo cosas. Amén. La mano de Dios viene sobre cada uno de ustedes hoy. Y el Espíritu de Dios va a mover corazones para que se dispongan a servir a Él cuando Él les dé una palabra. El Señor se quiere mover en todo lugar, pero el Señor quiere que ustedes también se muevan en el lugar donde ustedes se encuentren. Recuerda que tú eres un instrumento de Dios. Usted no puede dudar de lo que hay de Dios en usted. Y cuando el Señor te ponga la palabra para alguien, lánzale la palabra. No tengas temor, porque el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. No tengan el temor, iglesia. ¿Saben qué? Hay mucha gente que se está muriendo sin Jesús. Y el Señor lo está poniendo a usted. Dile a esta persona tal cosa. Y dice, no, eso es el pensamiento, es Dios. Y por eso no nos podemos callar. La mano de Dios va a venir sobre cada uno de ustedes. Y el Espíritu de Dios los va a mover para que se dispongan y tengan un crecimiento en el Espíritu. Y para que Él comience a hacer cosas sobrenaturales en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Mire, vea, el Señor ha estado desatando negocios en personas de acá de la iglesia. Gente que veían las puertas cerradas, negocios como que no. Y el Señor está abriendo puertas y está desatando esos negocios. El Señor está desatando cosas grandes en la vida de ustedes. Amén. Entonces tenemos que creer que la mano de Dios está extendida en ustedes, en sus hogares, en sus hijos. Amén. Yo les dije en estos días que uno de estos pelados de la alabanza puso a un barbero para que cambiara la música a la barbería. Usted cuando va a una barbería es puro reggaetón. Y un pelado de estos cogió a un man y lo inspiró, a un barbero. Y ya sabe que pone en la barbería, pura música cristiana. Y entonces el pelado le dice, vaya a la iglesia a nosotros. Y el muchacho está inquieto y quiere venir a la iglesia. Porque nosotros tenemos que inspirar a otros. Que la palabra que llegue la enviemos. Que la unción para que muchas personas lleguen a los pies de Jesús esté en cada uno de ustedes, iglesia. Que cuando ustedes vayan y le hablen, la gente quede tocada. La gente dice, uy, wow, yo quiero ir allá, yo quiero buscar a ese Jesús. Pero es con el poder del Espíritu Santo. No es sino que tú te dispongas y el Señor lo va a hacer. Mire, yo les digo, hay mucha gente que están atrás de las redes conectados con nosotros. Hay mucha gente que aún se han tenido que ir por viajes. Y me dicen, no, pastor, nosotros no queremos cambiar de pastor, no queremos cambiar la iglesia. Nos conectamos. Y hay mucha gente que a través del devocional se ha estado conectando y nos dicen, no, queremos seguir conectados con ustedes. Y entonces en esos momentos hay muchos, y les envío un abrazo a todos. No nos conocemos personalmente, pero sabemos que están ahí. Porque el Señor pone palabra y la palabra se lanza y se cumple porque la manda Dios. No porque nosotros lo hagamos, sino porque Dios es el que lo hace. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver que hablen a alguien y que esa persona se convierta a Jesús?
¿Cuántos de ustedes quisieran ver que usted le dan la palabra a alguien que está por ahí enfermo y la persona fue sana? ¿Saben una cosa? El sábado vamos a tener una capacitación. Ya tengo todo el cronograma con los del evangelismo. Y yo quiero invitar a las personas que quieran unirse a ese grupo de evangelismo. Vamos a tener una capacitación en el día y luego vamos a salir a las calles. Vamos a estar acá con un grupo de personas. Y me gustaría mucho eso. Los que quieran, hablan con Rubén. Y eso va a ser algo lindo. Porque vamos a ir a las calles con el poder del Espíritu. Y muchas vidas van a ser cambiadas y transformadas. Porque nosotros no nos podemos quedar callados, iglesia. Amén. La palabra dice: id y hacer discípulos a las naciones. Y dice: pero bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: ir por las personas y llevar la palabra. Hay veces es duro, porque me toca orar por personas que, les digo, no las conozco y me duele. Y que desafortunadamente algunos sanos y otros no. Pero le queda a uno el consuelo y algo en el corazón de que son personas que recibieron a Jesús y que están con Jesús y estuvieron con Jesús. Cada día el mundo, iglesia, estamos viendo lo que está pasando, pero nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios: la palabra. Muchas veces nosotros queremos ir a hablar en humanismo. Tranquilo, que todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Será que el Señor te lo dijo? Tranquilo, que todo va a estar bien. Solamente eso lo sabe Jesús. Porque no podemos ir a crear expectativas que no ha puesto Dios en nuestro corazón. Y entonces se ve mucho humanismo ya. Ya la gente está por el humanismo, por la psicología. Esto no es de humanismo ni psicología. Esto es de la palabra de Dios, que es la que cambia y la que transforma. Y es la palabra de Dios la que trae vida sobre todos nosotros. Solamente eso, la palabra de Dios. Amén. Si tú quieres una oración, pasa acá. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Muchas veces Dios nos manda a lugares de muerte, iglesia. ¿Sabes para qué? Para ir a llevar vida. Ezequiel fue llevado a un lugar de muerte, a llevar vida. El Señor quiere eso con nosotros: llevarnos a lugares de muerte donde hay vida. Amén. Vamos a adorar a Jesús. Don José, reciban el Espíritu Santo los dos. Recíbanlo. Eso es. Recibe sanidad, don José. Reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Si solo en ti encuentro mi esperanza. Toca los Espíritus Santo. Eso Solo es. tú eres quien sana mis heridas y aún en mi Y reciban en el nombre de Jesús. veo tu fidelidad. Johnny, recibe el Espíritu y la unción. Usted que se mantiene evangelizando, recibe la unción del Espíritu Santo.
y más de nuevo en el nombre de Jesús, y presencia de Dios. Y aún que el Señor ponga en tu boca esa palabra profética, donde tú la lleves y veas milagros de parte de Dios. Recibe una unción mayor en el nombre de Jesús. Tócalo, Espíritu Santo. Eso es. Y llénalo, Señor. Ahí está. Eso es. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Eso es. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero bendigo en el nombre de Jesús, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Les bendigo con la presencia de Dios en ustedes cada vez mayor. Les bendigo con el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Les bendigo con una relación mayor con el Padre, más profunda con el Hijo y más constante con el Espíritu Santo de Dios. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Padre, coloca en cada uno de ellos palabras que vayan y lleven, Señor, a otras personas, Dios. Padre, llévanos a lugares donde hay muerte, Señor, y desolación, para que haya vida, Señor. Llévanos a esos lugares donde hay destrucción espiritual, para que tú traigas vida, Señor, a través del Espíritu Santo. Padre, llévanos donde están los enfermos y que tú soples vida, Señor,
traiga sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, y oro en el nombre de Jesús para que la presencia del Espíritu Santo vaya con cada uno de tus hijos hacia donde ellos van, Señor. Que donde ellos vayan siempre los acompañes con tu presencia. Gracias por el crecimiento, por la multiplicación de tu iglesia, Fuego de Dios. Gracias, Señor, por cada una de las personas que nos ven, Señor, y que están a través de las redes con nosotros. Gracias por ellos. Y oro en el nombre de Jesús para que cada día también la presencia esté con ellos. Y yo les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y que Dios les bendiga.